quiero darle la bienvenida al teólogo argentino Lucio Florio de la Universidad Católica Argentina. Buenas tardes a todos, es una gran alegría poder participar en esta serie de encuentros de reflexión sobre el cuidado de la creación en el marco de la fraternidad cristiana, sintiéndonos fuertemente unidos por el misterio de Jesús que nos convoca y que también nos lleva a pensar sobre estos temas en conjunto, en comunión. Yo voy a simplemente plantear algunas ideas a partir de esta categoría de teología del antropoceno. No es otra cosa que pensar la ecoteología, esta disciplina nueva, teología ecológica o teología de la ecología, que le he puesto ese nombre, teología del antropoceno, recogiendo una categoría que hoy se está imponiendo, una categoría que es hasta geológica, en el sentido de que se piensa que la actividad humana está modificando todas las relaciones físico-químicas, climáticas del planeta, de manera que estamos en un nuevo periodo para el planeta. Y a partir de allí, entonces quisiera hacer algunas reflexiones con ustedes, son reflexiones abiertas, en el orden de tratar de pensar este fenómeno tan complejo. Y me gustaría utilizar un concepto que puede ser como más humano, y que es el concepto de hospitalidad. Es decir, la idea de un planeta hospitalario, o podríamos decir amigable, friendly, como se suele decir, para la vida. Pensemos en que, de alguna forma, por lo que todavía sabemos, no hay otro planeta, hasta el momento, que conozcamos que albergue la vida en este universo que se muestra como tan fascinante y tan gigantesco, con miles de millones de años de antigüedad y con dimensiones que no podemos del todo captar. Y ahí aparece este planeta con este fenómeno tan maravilloso de la vida, cuyas razones, cuyas causas más remotas, hay que encontrarlas, como dicen los astrofísicos, en las primeras etapas del universo. Lo que se suele llamar principio antrópico no es otra cosa que eso, es decir, ha habido en la historia del universo una serie de procesos de formación de estrellas y de sistemas solares, etcétera, de generación de elementos químicos que de alguna forma han permitido, pongamos en esos términos, que en el planeta Tierra, hace aproximadamente 3.000 millones de años, comenzara la vida, esto que llamamos vida. Es decir, el principio antrópico, sin entrar en utilizaciones, digamos, filosóficas, pero de alguna forma nos dice que para que estemos conversando en esta tan hermosa velada, incluso a través de todos estos instrumentos, tiene que haber habido una serie de procesos remotos y una delgada sintonía en ese proceso que permitió que el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, fuese de tal manera que la vida que conocemos tuviera lugar. Entonces, utilizando un poco este principio antrópico débil en la vida como la conocemos, es un fenómeno que tenía pocas probabilidades de haberse producido, que sin embargo se produjo, y de alguna forma podemos, digamos, afirmar que el planeta Tierra ha sido hospitalario, es una expresión muy humana, amigable también, por supuesto, a la vida, en el sentido que ha permitido todo este proceso, que esta maravillosa realidad de la vida, de la biosfera evolutiva tan compleja, tan rica, que nos incluye, tuviera lugar, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece importante, o sea, que el planeta Tierra sea amigable para la vida,
tiene más que ver con cosas que han pasado hace miles de millones de años, ¿no? Y que de alguna forma han posibilitado una cadena de causalidades muy finas que han permitido la vida. El mundo es bioamigable, entonces desde hace 13.000 millones de años, podemos decir. Y acá me he hecho una pequeña añadido teológico, que tenemos toda una tradición que va desde San Pablo, en Efesios 1, 3, 14, y pensadores de distinto tipo, de un J, para poner un antiguo, que de alguna forma piensan el proyecto de la salvación, el proyecto redentor, con una focalización en el misterio de Cristo. De alguna manera, sintonizando, sin querer forzar la ciencia y la teología, podemos encontrar, bueno, un cierto acuerdo lejano en este primer momento. Ahora bien, como decía hace un ratito, el único lugar en el universo conocido por el ser humano donde hay vida es la biosfera del planeta Tierra. Es lo que conocemos. Están apareciendo muchos exoplanetas, planetas en otros sistemas solares con características parecidas a las de la Tierra. Se está estudiando mucho ese fenómeno, hay mucha investigación puesta en ese sentido desde hace ya varias décadas, pero lo cierto es que hasta el momento aparecemos como solitarios en un universo muy grande, y además solitarios con una biosfera, es decir, un ámbito de la vida en el planeta muy frágil. Si se puede decir que la biosfera, es decir, este lugar donde estamos, donde hay vida, tiene una distancia muy pequeña, son un poco más de 10 kilómetros de altura, donde llegan algunas aves, otros 10 o un poco más kilómetros hacia el fondo del mar, donde hay otras formas de vida muy especiales también. De manera que hay una delgada línea, una delgada capa, donde se produce la vida, donde se produce este maravilloso intercambio de seres, y esa delgada capa es entonces pequeña y podemos decir frágil, además de rara en el universo. Esta cuestión entonces es importante porque en la biosfera, y estoy un poco haciendo eco, por ahí presupongo un montón de cosas, son temas para debatir, ¿no? Pero presupongo toda una visión evolutiva de la historia, que es importante de alguna forma analizar y integrar en la medida de lo posible. Hay tradiciones teológicas que lo hacen, otras con más dificultad, soy consciente de eso, pero bueno, tratando de desarrollar un poco la línea de incorporación, podemos decir que en esa historia de la biosfera de más o menos 3.000 millones de años de origen de la vida hasta el presente, se desencadena todas estas formas de vida que nosotros conocemos, dentro de la cual estamos nosotros, independientemente de que consideremos como creyentes que ha habido una intervención creadora de Dios en el alma, etc. Independientemente de la originalidad del humano, del ser humano, que obviamente nosotros valoramos mucho más desde el misterio de Cristo, el Dios hecho hombre. Pero bueno, de alguna forma esa historia de la cosmos, esa cosmogénesis, como decía el pensador Teilhard de Chardin, que se prolongó en una biogénesis y en una noogénesis, el ámbito del espíritu, culmina para los cristianos, como decía recién, en esta cristogénesis o encarnación del Logos eterno en la humanidad, en esta corriente de vida. Me interesa mucho en ese sentido, ya que nosotros reflexionamos sobre la teología de la ecología, como entresacar esa faceta, el Cristo que nosotros conocemos,
y al que adherimos en la fe, se incorporó en una naturaleza humana que en realidad es una naturaleza dinámica, que incluye también en su genética, en su formación, a la vida en su corriente más larga, en su historia, ¿no es cierto? Hemos hablado del principio antrópico, de la biogénesis o de la biosfera, y llegamos un poco al tema más central, el antropoceno, pero me interesaba mucho poner el antropoceno en perspectiva histórica, que es un poco, me parece un desafío también para nuestra teología, poner la cuestión ecológica en su devenir histórico. El antropoceno es, como decía al inicio de mi conversación, es este periodo del planeta en el cual estamos presentes, porque nosotros somos responsables, comenzado a partir de la Revolución Industrial, probablemente, quizá un poco después, pero lo cierto es que con esta combinación de actividad científica y actividad tecnológica que ha dado al ser humano una capacidad extraordinaria de intervención sobre el planeta, impensable siglos atrás, ¿no es cierto? De alguna manera estamos en una, dicen los geólogos, discuten el término antropoceno, ha sido propuesto, lo discuten, pero se está consolidando. Estamos en un momento en el cual el ser humano actúa sobre el planeta y modifica su litósfera, la parte de rocas, digamos, su clima, sus aguas, ¿no es cierto? En el fondo podemos decir que el antropoceno es una modificación de todas las relaciones físico-químicas, biológicas, que se producen en el planeta. Entonces, de tal manera que nosotros no podemos ir a ningún lugar del planeta, ni arriba, ni a la Antártida, ni a los océanos, donde no haya algún efecto de la actividad humana, aunque más no sea con una modificación a través de los gases o de líquidos, de manera que la intervención es global. Y esto provoca muchos fenómenos, no los voy a detallar, son los que conocemos y que son objeto de diálogo y de reflexión permanente por nosotros, por esta serie de conferencias, pero son algunos muy claros: la modificación climática, la pérdida de biodiversidad, podemos hablar de la sexta extinción masiva de especies que se conozca, después de la de los dinosaurios, pero es una extinción masiva muy veloz y originada en la mano humana. La contaminación de tierras, mar y aire, la erosión y degradación de suelos, la transformación radical de los ecosistemas, etc. De manera que en este periodo la biosfera está sometida por acción humana, por acción antrópica, a una vulnerabilidad muy grande, ¿no es cierto?, con serios riesgos para muchos de los fenómenos biológicos, de la integración entre sistemas biológicos, físicos y químicos. Esto permite entonces hablar del antropoceno, ¿no? Que podemos decir que el periodo geológico del antropoceno indica que la historia de la biosfera ha ingresado en una etapa caracterizada por una actividad masiva y destructiva del Homo sapiens sobre el resto de los ecosistemas y de la misma estructura física del planeta. Y esto es lo que requiere un pensamiento que sea integrado, evolutivo, ecológico, filosófico y teológico. Bien. Y acá, nuevo pasito, un poco, no queda mucho tiempo, pero un paso importante para nosotros teólogos. Acá la tradición
luterana, en fin, las tradiciones de las hermanas, de las iglesias hermanas protestantes han ayudado más que en mi tradición han sido pioneras en eso. La idea de ver la acción de Dios como historia de la salvación, ¿no? Con su lectura bíblica, con su abordaje bíblico, nos han hecho descubrir más fuertemente la dimensión histórica que la misma Biblia testimonia, en el sentido de que nos hace ver un plan de Dios manifestado en la historia que podemos, como se ha dicho, expresar con el concepto de historia de la salvación, ¿no? Historia de la salvación. Es un concepto ya muy asimilado, tiene algunas críticas, pero que en el fondo, en el núcleo, es absolutamente válido. Es decir, Dios se revela en la historia se transforma, además de en cosmogénesis, biogénesis, noogénesis, en historia de la salvación. Es el lugar donde Dios actúa, donde ejerce su proyecto, su plan salvífico. Los antiguos hablaban de una economía de la salvación, la misma idea, un plan administrado en el tiempo. Entonces, en este sentido, recogiendo esto, viendo el corazón de todo el proceso en el misterio de la revelación, el misterio sobre todo de Cristo, encarnado, muerto y resucitado, nosotros podemos hilvanar una cadena temporal que es precisamente esta: historia del universo, historia de la biosfera en este planeta, historia humana, mucho más acotada, más breve, y la historia de la salvación, que si bien es pequeña en su revelación, abarca a la totalidad del proceso, desde la creación hasta el momento final de la parucía, del cierre de la historia, como nos plantea precisamente el libro de Génesis, que coloca la creación como primer peldaño, primer escalón de toda la historia de la salvación. Bien, la crisis ecológica entonces en este contexto nos plantea también la necesidad de una lectura teológica, de expresar qué puede significar teológicamente esta cuestión, esta grave crisis. ¿Qué significa en este largo devenir de la historia del universo y de la vida este momento, que es un momento crítico, un momento difícil para la biosfera, para el ser humano en particular? Y esto más bien es no una reflexión cerrada, es una reflexión abierta. La palabra justamente economía de la salvación, economía salvífica o economía, como decían los griegos, ¿no? Fue un intento de dar una idea de plan, el plan de Dios, que incluía la creación y la redención. Y por ese mismo motivo, esta crisis ecológica debemos tratar de pensarla con nuestras limitaciones y nuestras categorías humanas siempre no del todo ajustadas, pero pensarlo dentro de este proceso. Y con esto voy concluyendo, como verán, más planteando preguntas o líneas de pensamiento que respuestas acotadas. De esta manera, el planeta Tierra ha sido hospitalario con el fenómeno de la vida, prácticamente desde los orígenes de la génesis del universo. Tal hospitalidad de la vida ha significado que ésta ha podido emerger en el planeta por factores físicos y químicos sumados a una característica específica interna, cuya razón más profunda, desde el punto de vista científico, permanece incomprensible. ¿Por qué apareció la vida? ¿No? Uno de los seres emergidos de este proceso, el Homo sapiens, materialmente producido por la evolución, pero que nosotros lo descubrimos como creado en su originalidad, ha emprendido este Homo sapiens un proceso de intervención sobre el planeta que pone en riesgo sus estructuras esenciales. Muchas especies han sido eliminadas o están en camino. De este modo, esta biohospitalidad, esta
amigabilidad del planeta a la vida se ha transformado por el ser humano en el fenómeno contrario, lo está sucediendo parcialmente. Se hace anti-hospitalario para otras especies, para sí mismo. Y algunos fenómenos estrictamente humanos, con la estrecha relación con la hospitalidad interhumana, están relacionados con este movimiento biocida o ecocida. Por ejemplo, las migraciones ambientales, una nueva categoría de migraciones relacionadas estrictamente con la crisis ecológica. Tenemos que pensar entonces teológicamente este misterio, ¿no? Y acá termino, para ser fiel al tiempo. El ser humano es hospitalario o hostil para la vida. La respuesta está situada no en el planeta, en el universo creado, sino en el corazón propio del ser humano, del Homo sapiens, que además es imagen de Dios, según el Génesis, y es el sujeto biológico, la naturaleza biológica en la que el Logos eterno se incorporó, se encarnó. O sea, el ser humano creado evolutivamente en el mismo proceso de la biosfera y reconfigurado por la Pascua, puede impregnar en el cosmos esperanzado una nueva configuración figurativa y ontológica. Es decir, si tomamos la categoría de hombre nuevo, creación nueva, que San Pablo destaca tan firmemente, no está determinado todavía. Vamos a ser hostiles para la vida, vamos a terminar destruyéndola, o por lo menos parcialmente, en un ecocidio, como estamos un poco siendo testigos, o por otro lado, siendo el hombre, el ser humano, receptor de la vida nueva, de la novedad del reino. Esto generará en este proceso un cambio y un direccionamiento hacia algo distinto y mejor. Bueno, son más bien, como decía, interrogantes, pero de alguna manera, para terminar, el Nuevo Testamento, la novedad de Cristo, nos alienta a ver que está también en germen esa posibilidad de la novedad de los cielos nuevos y de la tierra nueva dentro del corazón humano, y eso es posible también que se exprese en un cuidado de la creación, un cuidado de la naturaleza.